Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta jornada con el panel número 5, denominado Experiencias Mexicanas de Innovación Judicial. Don Marco Fandiño, que va a ser el moderador, coordinador de estudios y proyectos del CEJA y que ya no necesita mayor presentación porque ayer lo conocimos. Adelante, don Marco. Hola a todos y a todas. Buenos días, bienvenidos a este segundo día de Seminario Internacional de Gestión Judicial, Experiencias Chilenas, Mexicanas y Latinoamericanas de Innovación. Como se expuso en el día de ayer, este seminario está siendo realizado gracias al apoyo de la Corte Suprema de Costa Rica y también al Fondo de Cooperación Chile-México, que es un fondo de cooperación bilateral entre ambos países. En virtud de este fondo es que hemos querido seleccionar diversas experiencias innovadoras que representen tanto a los sistemas judiciales de Chile como de México. Muchos de ustedes sabrán que México se encuentra en un proceso de cambio paradigmático de su sistema judicial. Sobre todo el sistema judicial penal, en base a una reforma constitucional del año 2008, que pone como fecha límite agosto, si mal no recuerdo, del año próximo, junio. Ojalá fuera agosto, ¿no? Sí. Junio del 2016 para implementar un Código Nacional de Procedimientos Penales, y ese código ha permitido que se generaran diversas experiencias innovadoras en México, que somos las que hemos logrado reunir en esta ocasión. En primer lugar, va a exponer Armando Islas, quien es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de México, maestro en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica México DF y otra en Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial México DF. Es el director general adjunto de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal, CETEC. Fue investigador senior en el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, profesor titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador de asesores del director general de la Escuela de Administración Pública del DF y director de evaluación académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Armando Islas nos va a hablar de la metodología de seguimiento del nuevo sistema de justicia penal de la CETEC con el apoyo de CEJA. Armando. Buenos días a todos, gracias a CEJA por la invitación. Bueno, me voy 20 minutos. Listo. Bueno, me voy a ir muy rápido. Lo que les voy a mostrar son un poco las condiciones que dieron origen al sistema de justicia acusatorio en México. Después les comentaré un poco en qué consiste este órgano de coordinación nacional, que a su vez también tiene 32 órganos locales de coordinación. Y posteriormente, cómo estamos midiendo nosotros el proceso de implementación para dirigir desde la Federación los esfuerzos necesarios para que se alcance a tener los resultados de manera oportuna y adecuada, y al final les diré algunos retos que todavía tenemos pendientes. Bueno, el escenario es muy parecido al que hemos revisado en otros países, ¿no? Era un sistema lento, incierto, era ineficiente, tenía mucho rezago. No era confiable, nadie sabía qué iba a pasar, era una caja negra, ¿no? El juez no necesariamente estaba en todas las audiencias y la investigación era muy limitada, había muy poca investigación. El Ministerio Público, que esa institución ya tiene bastantes años con nosotros, tenía, digamos, algo así como fe pública. Lo que decía el Ministerio Público era, digamos, casi una verdad revelada. Entonces, pues el presunto inculpado o el presunto culpable, pues normalmente iba a prisión. Dado este escenario, en 2008, con presión social, ¿no? Con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, se emprendió un proceso de reformar la Constitución en algunos artículos que dieron una nueva forma al sistema de justicia penal mexicano, con las características que ustedes de alguna manera ya conocen. Somos un Estado federal, tenemos 32 entidades federativas, además de la Federación y el ámbito militar o el fuero militar. Además de eso, el contexto que nosotros vivíamos en 2008 era una alta incidencia delictiva y de delitos de alto impacto, también
Obviamente lo que les decía hace un rato, había desconfianza en el sistema, la infraestructura es insuficiente, puesto que había juzgados, pero no había salas de audiencia, o no hay todavía las suficientes. Los recursos, pues como en cualquier parte, son limitados, y además de eso nadie conocía la reforma penal. Hasta el día de hoy sería bueno hacer un análisis. En 2011 hicimos una encuesta y aproximadamente entre el 10 y el 15% sabía que había juicios orales, no que había un proceso de reforma y en qué consistía. Bueno, además de esto, les decía, hay 3 poderes de Estado, la Federación, son 96 poderes locales, ¿no? Poderes de Estado, digamos, a pesar de que son entidades federativas. Estamos hablando de 34 sistemas de justicia penal, al menos 134 titulares de instituciones y por lo menos también 500,000 funcionarios a capacitar. Esta cifra me quedo yo creo que corto, solamente policías tenemos alrededor de 400,000 policías, ¿no? A nivel nacional. Y una incidencia delictiva de aproximadamente 1.600.000 a 1.800.000 delitos al año. Ya la cifra negra, pues luego les digo cuál es, pero bueno, es muy alta también, 90 y tantos. Entonces, dado estas condiciones, este es un poco cómo hemos ido avanzando. Por ahí a lo mejor han leído o han escuchado que nosotros vamos lentos, que no se espera la velocidad que uno consideraría la adecuada para llegar en tiempo. Sin embargo, si revisamos cómo han ido entrando en operación, entrar en operación nosotros nos referimos a que sea vigente el sistema y que aplique, digamos, en alguna determinada área o para algunos determinados delitos, y eso nosotros le hicimos gradualidad o estrategia de gradualidad. 2 estados empezaron su proceso, Chihuahua, que empezó en 2007 y terminó en 2009, y Oaxaca, que empezó en 2007 y yo creo que va a ser de los últimos en terminar por la propia complejidad que tiene. Bueno, además de que empezamos tarde, si ven, en tan solo 5 años apenas 16 entidades federativas habían entrado en operación, no tenían vigencia, no en todo su territorio ni en todos los delitos, pero al menos ya habían empezado este proceso. En 2014 hubo hubo un boom de entrada en operación. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a pesar de que todos están ya prácticamente en operación, salvo Sonora, que esperemos lo haga en diciembre, la cobertura que tenemos, es decir, la población que puede acceder a este tipo de sistema, es de apenas el 53% o 62% ya considerando la federación. Entonces, no es que empecemos, no es que vayamos lentos, sino que empezamos tarde. Otra cosa que agrego aquí, se hizo la reforma en 2008 y el órgano de coordinación nacional se le dio vida, digamos, jurídicamente hablando, hasta 2009, pero presupuestalmente tuvimos personalidad hasta 2010, o sea, ya habían pasado 24 meses y todavía ni siquiera teníamos algún presupuesto para poder operar y dar asistencia técnica, así como subsidio, que es lo que entregamos nosotros a las entidades federativas. Bueno, empezamos en 2008, no sabemos cómo empezar. Se hicieron algunos viajes a Sudamérica, empezamos a ver otras mejores prácticas y se definió una estrategia de implementación que consiste en hacer esfuerzos alineados en 7 ejes u ordenados en 7 ejes, 8 ejes de implementación. Digo 7 porque uno ni lo usamos. Pero una vez con estos ejes, lo que hacemos o lo que tenemos que hacer como órgano de coordinación nacional es saber cómo van avanzando, en qué van avanzando, para una vez evitar, digamos, apoyar en donde no es necesario por un lado y también dirigir los esfuerzos económicos y técnicos hacia donde las entidades más lo necesitan. Hicimos un primer ejercicio denominado de metodología de cuadrantes, eso fue entre 2011 y 2012, fue insuficiente, y el que hicimos y de la mano de Ceja, que también nos ayudó ahí en algunas cuestiones, ahora tenemos una nueva metodología de clasificación y estratificación, que es en donde me centraré ya en estos momentos. Bueno, estos son los ejes que yo les comentaba. Lo que medimos o lo que tratamos de medir para saber después evaluar, ¿no? Porque eso es importante hacer esa diferencia. Vemos la normatividad que, un poco recordando lo que decían ayer de la experiencia de Argentina, al principio, como esto es un tema UERAC de abogados, entonces ya cuando veían otra mirada más de un planificador, de un administrador, de un ingeniero, decían no, es que primero tiene que estar el código procesal y eso nos va a dar forma para todo lo demás, si no, cualquier esfuerzo es vano. Sin embargo, al pasar del tiempo, pues no es necesariamente el código procesal penal, ¿no? Se pueden hacer otros esfuerzos, incluso la Federación, la Procuraduría ha hecho algunos esquemas piloto sin tener o sin que hubiera el Código Nacional que ahorita les comento, que fue algo
que no les dije. Bueno, esta es la metodología que había antes, eran 4 niveles de avance, el cuarto nivel se dividía en 2, pero básicamente medíamos de manera muy poco acertada, digamos, y consideramos unos elementos que, pues, de alguna manera no reflejaban verdaderamente el progreso que se hacía. Medíamos si tenían las normas, si estaban capacitados, y para estar aquí ya en la antesala, nos decían, yo ya reformé mi código procesal penal y entonces ya voy a entrar en operación. Debo decir algo, antes del Código Nacional había 33 códigos de procedimientos penales y cada que entraba una entidad federativa entonces jugaba en 2 canchas, el Código de Procedimientos Penales del viejo sistema y el del nuevo sistema. Entró el Código Nacional y hay entidades que tienen como 3 códigos, ¿no? Pero ese Código Nacional está corrigiendo lo que se debe haber hecho desde un momento. Ya nada más tenemos un solo Código Nacional y ese es el que debe estar vigente a partir del 18 de junio en todas las entidades y el resto de los asuntos pues se sustanciará en el sistema. Bueno, no me voy, así clasificábamos, pero la misión era muy limitada. Nos hizo una observación el Consejo de Coordinación, que es la instancia que está representada por todos los poderes de Estado, sociedad civil, académicos, y nos dijo esa metodología no representa realmente el avance. Nos sentamos para ver qué es lo que sí son condiciones necesarias y suficientes para medir y nosotros garantizar que si esto lo tienen las entidades pueden operar de manera adecuada. Bueno, la normatividad, esa es una condición sine qua non, deben de estar reorganizados institucionalmente, deben de tener la capacitación adecuada, es algo en lo que CEJA era muy enfático cuando empezaron su proceso. Se preocúpense porque la gente sepa qué hacer, cómo hacerlo. Lo demás es importante, pero si tienen todas las capacidades en infraestructura, en tecnologías de la información, en equipamiento, que esa es una idea que se tiene allá en México, que quieren un sistema interconectado, que quieren las mejores salas, con los mejores acabados, y están capacitados. Pero ya cuando empezamos a ver la capacitación no es la mejor. Y en la policía, sobre todo, que es el primer eslabón, digamos, de la cadena. Bueno, nosotros diseñamos, dado la diversidad o dispersión que había en los avances, son 32 entidades federativas, cada una con 4 operadores. Entonces estamos hablando de estar midiendo 128 instituciones de la misma manera. Entonces, cuando empezamos a ver un poco los datos, vimos que la dispersión es muy grande. Entonces, a mayor dispersión, si hacemos menos espacios, digamos, para clasificarlas, estaríamos teniendo, no nos servirá de mucho, pues porque tendríamos clases o intervalos en donde habría muchas entidades federativas. Decidimos hacerlo en 7 por una razón ya más técnica y tenemos desde el nivel mínimo que no tienen nada hasta el que tienen todo, ¿no? Que tengan todo no quiere decir que operen bien. Esta es una metodología que nos da el seguimiento de la implementación. Posteriormente, una de las tareas que tenemos es comenzar a medir los resultados y la operación, que es algo también en lo que colaboramos con CEJA. Bueno, cada nivel de avance nos va diciendo si van más, si tienen mejores progresos o no en cuanto a lo que las condiciones para operar. ¿Qué medimos? Bueno, les decía, medimos los 7 u 8 ámbitos, pero en particular lo que medimos en infraestructura, en el caso de tribunales, es cuántas salas de audiencia tienen y cuántas proyectan tener. Y la brecha que hay entre esos 2 datos, además de alguna formulita que le ponemos, ese es el número que obtenemos del 0 al 10, donde 10 quiere decir que tiene todas las salas que proyecta tener y esto entonces será una condición para que opere de manera óptima. Seguimos más o menos el mismo principio en todos los indicadores, tenemos 17 indicadores en cada una, aquí me voy un poco rápido, en cada una de las entidades federativas, de tal manera que en una polígono de avance que lo bautizamos, podrán ver cómo están ahí reflejados los 544 indicadores que dan cuenta del avance en la implementación en todo el territorio nacional. Algo importante, yo les comenté que medíamos los avances en las 4 instituciones principales, además del órgano implementador. El órgano implementador es un consejo de coordinación local, que es nuestra contraparte y es con quien nosotros tenemos trato, digamos. Es más fácil coordinarme yo con una institución y que esa institución local haga lo propio con las 4 que coordina. Sin embargo, también creamos una ley de comisión de atención de víctimas, la ley de justicia alternativa en diciembre del año pasado y otro, digamos, actor importante que son los servicios periciales o las unidades de servicios periciales que son parte de las procuradurías, excepto en 2 entidades, en una es autónoma y en otra pertenece al tribunal. Entonces también estamos midiendo ya el avance que tienen estos operadores que a veces están circunscritos a alguna institución de estas, pero también en ocasiones son autónomas, pero vale la pena revisar, digamos, el progreso en ellos. Esto es a nivel, digamos, muy gráfico, como vamos hasta ahorita.
La federación está hasta el momento en 8 entidades federativas. En operación total, soy daltónico ahí, perdónenme, este color es que ya están, y fui el que también participé en la metodología, los colores obedecen un poco también a ese defecto fisiológico. Entonces, porque me preguntaban, ¿por qué los colores? Pues son los que me fue dando el Excel. Pero bueno, este amarillo, les decía, Chihuahua, fue el primero que empezó a operar ya de manera total, pero su código procesal estatal. Durango es la primera entidad que opera el Código Nacional, ya reformado en marzo del año pasado, también opera en toda la entidad su código local, digamos, del sistema acusatorio. Y el resto de las entidades, que son 25, están de manera parcial, algunas con mayor cobertura y otras con menor cobertura. Otra complicación que tuvimos es que cada entidad federativa, por su nivel de autonomía, puede decidir cómo entrar a operar o cómo cobra vigencia el Código Procesal Penal. Entonces tenemos desde los que dicen yo voy a entrar por territorio, por distritos judiciales, yo voy a entrar por municipios, yo voy a entrar por municipios y por delitos, o yo nada más voy a entrar por delitos, y entonces esa manera también de ir midiendo el progreso nos complica un poquito. Hasta Sonora, que nos decía pues yo no voy a entrar, ¿no? Otra complicación que tuvimos son los cambios de gobierno. El año pasado tuvimos 9 elecciones, y no sé en otros países, pero estoy seguro que sí, cuando hay cambios en la administración pública, en el Poder Ejecutivo hay cambios en la administración pública local, entonces la rotación de personal también es alta y si ya le estaban aprendiendo al proceso, los cambian y entonces hay que volver a empezar a un poco a acompañarlos, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos ido avanzando? La metodología, todos los indicadores tienen una escala de 1 o de 0 a 10. Para saber o conocer el progreso nacional, lo que hacemos es un promedio simple, ¿no?, de lo que tienen todas las entidades federativas. Ahorita estamos en 6.2, digamos, de 10. Nosotros esperamos que, ahorita estamos levantando información, esperamos tener a diciembre de este año un progreso de 7.4 y al final de 9.6. Algo que también hay que decir es que no vamos a llegar con las condiciones óptimas, sin embargo, sí es la pretensión llegar al menos con lo mínimo necesario, con, digamos, algunas diferencias. Aquí podemos ver los estados, las entidades federativas, las 32, en qué niveles estaban el año pasado, en dónde están ahorita en julio, ¿no? Y esto lo actualizamos cada mes porque van modificando normas y van modificando las gradualidades, es decir, van entrando en operación. Esta gráfica es muy elocuente porque si revisan en junio de 2014 los avances que tenían eran muy dispares. Lo que hemos logrado a partir de esta medición, digamos, más certera, hemos estandarizado, digamos, el avance y también hemos logrado que todos los estados vayan como a la misma velocidad. Hay unos estados, por ejemplo, el Distrito Federal, que tuvo un progreso impresionante el año pasado y que eso nos preocupaba a nosotros. El DF es como el espejo o no el espejo, pero impacta de manera importante en el resto de las entidades federativas, por eso nos preocupaba en particular y también el Estado de México. Esto es lo que alguien creativo bautizó como la gelatina. Estos son los resultados que da nuestra metodología. Aquí podemos ver desde el 0, que son los rojos, hasta los negros, que son ya los de manera óptima. Si revisamos aquí, digamos, no puse los nombres de las entidades porque la información que nos dan las entidades firmamos una carta de confidencialidad para no usarla y solamente que ellos la vean. En fin, y luego les platicaré si quieren en corto los problemas que hemos tenido. Si se fijan, estas dos entidades que son las más avanzadas, la mayor parte de sus indicadores los tienen ya en negro, ¿no? Y por otra parte, las que están en amarillo ya no tenemos en rojo, tienen todavía algunos rojos. Si vemos la anterior lámina, digamos el inverso de la anterior lámina, lo que tenemos acá son los rojos, los que tienen más del 50% de atraso. Es en donde nosotros nos tenemos que fijar de los estados y los ejes. Nosotros podemos ver, este es el polígono de avance, de los 544, es decir, 17 indicadores por cada entidad, por 32 entidades, nos da 544 indicadores. Si se fijan, nada más tenemos 6 en rojo, no la mayoría, pero un 16% de ellos están en negro, ya están en óptimo, pero digamos que prácticamente más del 50% hemos hecho un buen avance. Podemos también ver cómo van en promedio por institución, en promedio por eje y digamos que es como un cubo de información. Esta es importante verlo porque veíamos con Ceja que algo esperado de la implementación es que todos vayan avanzando a la misma velocidad, de tal manera que no haya brechas entre los operadores, puesto que partimos de que son un sistema y cualquier acción
que haga uno de estos operadores, pues va a impactar. Si vemos, la brecha es corta, pero todavía hay un área de oportunidad aquí en seguridad pública y en defensorías públicas. En el eje que más avance tenemos es normatividad, capacitación, estamos capacitados, pero todavía tenemos ahí un proceso de acreditación o certificación. Donde estamos un poquito más rezagados es en infraestructura por la propia naturaleza de este eje. Podemos ver las brechas por institución, por eje, podemos comparar el progreso nacional contra cada institución. En fin, aquí traigo yo un montón de información. Por ejemplo, el porcentaje de salas que está operando, ¿no? Nos han proyectado las entidades que necesitan 1.339, tenemos 594 funcionando a julio que se hizo el levantamiento, ahorita ya hay más. Esto es una gráfica donde nosotros intentamos reflejar la simetría, es decir, que todos vayan operando más o menos, implementando o avanzando en la implementación de la misma manera. Esta es la gráfica de cobertura. Si ustedes revisan los 6 estados que ya están operando de manera total, tienen 100%, lo que nos falta nada más es este pedacito, ¿no? Pero se dan cuenta, por ejemplo, hay estados como Oaxaca, Puebla, que ayer está exponiendo Coahuila, Guerrero, que apenas tienen el 50%, es decir, en menos de 7 meses, y ahora lo medimos en días, tienen que entrar en una parte importante, digamos, de su población, ¿no? Porque son estados grandes y que tienen también alta incidencia. Este es un poco el cronograma de entrada en operación, ¿no? Hay estados, por ejemplo, Tamaulipas, que tiene 7 etapas y va a entrar en una cada mes, y es un estado pues, con alguna complicación en la incidencia. Puebla, por ejemplo, que veíamos ayer, va a entrar hasta julio de 2016, pero le falta el 50% de su población, bueno, el 49%. Y en fin, están ordenados de menor a mayor, el que le falta menos población y el que le falta más población. Ya un poco para ir cerrando, lo que hemos detectado es que tenemos que meter velocidad en la adecuación de espacios, ya no en la construcción, reforzar el área de servicios periciales, tenemos un diagnóstico adicional y también con cooperación internacional estamos capacitando, equipando. La capacitación de los operadores también hay que ir como a acreditar ya el nivel de competencias que tienen. Los modelos de gestión, que ahí estamos un poquito entrampados, principalmente en definir un modelo de gestión y después ya homogeneizarlo en la medida de lo posible. Y los sistemas informáticos, un poco desmitificar esto de que tenemos que estar interconectados, si no, no funcionamos, ¿no? Bueno, los rumbos futuros, mantener el apoyo, acompañar a los estados, dar seguimiento y empezar a medir los resultados ya, es decir, ya sabemos cómo están implementando y qué les falta. Lo que no sabemos es cómo están operando. Hemos sido muy enfáticos con los estados para que nos ayuden a medirse, tratando de convencerlos de distinguir la medición de la evaluación, porque cuando escuchan medición o cuando escuchamos medición hay como resistencia. Uno de los éxitos que tuvimos para comenzar a medir de mejor manera con esta nueva metodología fue la exposición pública. Nosotros les pedíamos información a las entidades y nos daban información, una muy buena, otra no tan buena, y sin embargo cuando empezamos a mostrar el ranking públicamente todos querían salir arriba o te decían, no, espérame, yo no estoy en ese nivel, yo tengo más cosas. Pues sí, pero me las hubieras informado. Y son procesos que le pasan hasta donde nos contaban en INEGI, que es una institución que se dedica a generar información estadística para todo el país. O sea que es un proceso hasta cierto punto natural, la resistencia a dar información, y en este proceso estuvimos por ahí de 2 o 3 años y ahorita ya está muy digamos, solidificado este proceso, ya de manera automática nos dan la información, si hay alguna actualización nos la hacen ver, pero a pesar de que ya tenemos estos avances, no hemos medido todavía como esperáramos la parte de resultados de la operación, si está dando o cumpliendo con las expectativas o no el sistema de justicia. Esto estaremos haciéndolo a finales, definimos con la ayuda de CEJA en algún seminario que tuvimos 42 indicadores básicos para medir la operación y los resultados de este esfuerzo que estamos haciendo y pues bueno, esperamos que terminar de manera pues decente, ¿no? Ya tenemos muy buenos avances, también hay unas entidades federativas que operan de manera muy buena, digamos, otras que todavía les cuesta un poquito y bueno, las resistencias que ya se han visto acá, ¿no? Pero un poco es el propósito de mi participación, mostrarles un poco cómo estamos nosotros midiendo, cómo vamos a medir ya los resultados. No traje aquí los de operación, pero bueno, son los que en cualquier parte se miden. Muchas gracias.
Muchas gracias, Armando. Islas, un poco mostrando la perspectiva desde la Secretaría de Gobernación, esto es el Poder Ejecutivo a cargo de apoyar y coadyuvar a la implementación en las 32 entidades federativas de México. Y a continuación vamos a dar paso a una persona que trabaja en una de las entidades federativas, en concreto una de las 6 que se mostraban como las que ya estaban con una implementación en el 100% de la población, que es el Estado de Nuevo León. Entonces, en representación de esa experiencia, tenemos a José Pablo Vidal. José Pablo es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, es director de gestión judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, anteriormente fue ingeniero de proyectos y procesos en Galileo de Chile, trabajó en la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, donde ocupó varios cargos. Fue administrador del Centro de Justicia de Santiago, jefe de Unidad de Relaciones Internacionales, jefe de proyectos del Departamento de Desarrollo Institucional y Técnico, analista de la Unidad de Estudios y Planificación del Departamento de Informática. José Pablo, tu turno. Muchas gracias. ¿Podemos poner la presentación? Bueno, muy buenos días. Antes que nada agradecer la invitación a CEJA y al Fondo de Cooperación Chileno-Mexicano para poder participar en esta ponencia del día de hoy. Básicamente lo que quiero mostrarles es un poco cómo hemos vivido este proceso de transformación. Y para ponerlo un poco en contexto, quiero presentarles un poco qué es lo que es y cómo estamos en Nuevo León. El Estado representa un 4% de la población, la ciudad de Monterrey es una de las terceras ciudades de mayor crecimiento económico y se está transformando hoy día en un polo comercial importante al interior del país. De ahí viene un poco también la relevancia y la importancia del estado en el que nos encontramos ubicados para que nos situemos en el contexto de lo que es el país. En lo que tiene que ver con la implementación del sistema penal, les comento que nos encontramos divididos en 4 regiones, las cuales de alguna manera u otra, y les voy a comentar más adelante, tienen una competencia a nivel estatal, o sea, esto responde básicamente a una necesidad y a una capacidad técnica y operativa que teníamos. Hoy día contamos en el sistema con 29 jueces en su totalidad, de los cuales 19 corresponden a la etapa de control o de garantía, 6 jueces de juicio oral, y tenemos también 4 jueces que se dedican a la etapa de ejecución del proceso. Ahí pueden ver de alguna manera más gráfica cómo estamos divididos en el Estado, sin perjuicio de que independiente de que estos 4 puntos geográficos están ubicados en el área metropolitana, todos tienen una competencia a nivel estatal, como les voy a comentar a continuación. Otro elemento a considerar es lo que comentaba Armando recién, la cantidad de salas de audiencia con las que estamos operando. Efectivamente, dentro de los procesos de implementación, esta ha sido una de las limitantes técnicas con las que hemos tenido que de alguna manera sobrellevar. En el Estado actualmente contamos con alrededor de 48 salas de audiencia, de las cuales el 34% están enfocadas a la materia penal, salvo una que tenemos ahí en Montemorelos que es compartida, pero en su totalidad, digamos, todas tienen una competencia única para la materia penal. Bueno, habiéndoles comentado más o menos cuál es el contexto, quiero decirles cuál es el objetivo que yo tengo para la presentación. Hoy por hoy, cuando llegamos hace un año a Nuevo León, nos encontrábamos aproximadamente en este punto. La gradualidad o la implementación del sistema penal acusatorio se hizo vía la incorporación de delitos, de un proceso que se vivió, como ustedes pueden ver, desde el año 2012 y que finalizó en abril de este año con la implementación o la incorporación de los últimos delitos de más alta complejidad.
Pero no solamente eso hizo complejo la implementación del sistema, sino que también los volúmenes, de qué manera nos íbamos haciendo cargo de la carga de trabajo y también de alguna manera u otra, y como les comentaba recién Armando también, cómo en los rankings estábamos siendo evaluados. Si nos paráramos hace un año y medio atrás, en el mes de marzo aproximadamente, la evaluación que nos hacía CETEC dentro del proceso de implementación era para el Poder Judicial o para el Tribunal era de un 7.3%. O sea, ni siquiera teníamos la capacidad en términos de reorganización institucional de alcanzar un 10% de la implementación. Y ese fue el desafío de alguna manera con el que nos enfrentamos en este momento, pensando también, y como ustedes pueden ver, que el incremento de los expedientes hasta esa fecha había sido de una manera muy gradual y muy atenuada. Pero lo que nos esperaba desde ese momento en adelante es que la incorporación del resto de los delitos hiciera que pasáramos de un promedio de 150 expedientes al mes a lo que traemos hoy día de 763 expedientes. O sea, básicamente lo que pasó desde un año a la fecha fue que se quintuplicó la carga de trabajo. Y ese fue básicamente el desafío. ¿Cómo emprendíamos un modelo que nos permitiera absorber un incremento de la carga de trabajo que tampoco teníamos dimensionada? No sabíamos si esta curva realmente iba a terminar acá, iba a seguir o quizá iba a terminar antes, no sabíamos cuándo se iba a cortar. Estábamos, la verdad, muy a ciegas y era parte de los desafíos que teníamos. Incluso si ustedes se fijan acá, en el mes de mayo de este año llegamos a un pic de cerca de los 950 expedientes, desde los 150 expedientes promedio que traíamos a inicio del año pasado. Entonces, ese es un poco el desafío con el que nos encontrábamos en ese momento. La verdad es que, y favorablemente, la situación se pudo revertir, y antes de decirles cómo la revertimos, quiero mostrarles algunos de los resultados que obtuvimos, es decir, cuáles fueron las conclusiones a las que hemos llegado. Y qué bueno que me antecedió Armando, porque ya que conocen la metodología de evaluación de CETEC, no les va a ser muy ajeno el que yo les pueda mostrar esto, que son los indicadores que CETEC nos presenta una vez al año, en donde vamos viendo cómo está el monitoreo de la implementación en nuestro estado. Como les comentaba, hasta hace un año atrás, el tribunal se encontraba en un valor del 7.3%. Acá, en la última encuesta que nos entregó CETEC, ya nos encontramos en el 98% del proceso de implementación. Es decir, hicimos un salto, digamos, bastante considerable dentro del proceso de implementación. Tanto así que hoy día ya podemos decir que tenemos cierto liderazgo al interior del Estado en comparación con el resto de las instituciones que también son operadoras del sistema, generando ahí una brecha de por lo menos unos 12 o 15%, dependiendo de la institución, de avance en contraste con el resto de las instituciones. Como les comentaba también Armando, de la coloración azul o celeste significa que está en un nivel alto o medio alto, y negro quiere decir que ya está óptimo. Como pueden ver acá, según la última evaluación, el Tribunal de Justicia es el único organismo al interior del Estado que ya tiene prácticamente todos sus indicadores en color óptimo. También nos comparamos o se entregan comparaciones a nivel nacional. Ya se había comentado recientemente, aquí está el ranking de todos los estados que hoy día se encuentran en México, y Nuevo León está aquí como el primer estado en términos de resultados con un prácticamente 98%, que es el número que les comentaba recientemente. Pero no solamente hemos avanzado en términos locales, a nivel nacional. Sé que y entiendo que muchas veces el compararse genera ciertos resquemores y todo eso, y la verdad es que nosotros no vivimos para la comparación, sino que lo que hemos hecho es siempre una búsqueda al interior de la institución de mejora. Y acá les traigo algunos resultados de las mejoras que hemos hecho o cómo hemos ido optimizando nuestros recursos al interior de la institución. Por ejemplo, en primer lugar, lo que tiene que ver con algo que sabemos que es neurálgico, que tiene que ver con la administración de la sala de audiencia. Los recursos son escasos, las necesidades son infinitas y tenemos que hacer un uso eficiente y óptimo de nuestros recursos, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado viviendo es que a pesar de ir incrementando el volumen de cantidad de audiencias, por ejemplo, en enero de este año estábamos viendo en promedio cerca de 900 audiencias mensuales y ya a junio de este año estamos cerca de las 1.900, casi 2.000 audiencias mensuales. Es decir, de enero a mediados de año hemos duplicado la carga de trabajo en cantidad de audiencia y el desafío fue no solamente decir, bueno, se duplica la carga de trabajo, ¿cómo la sacamos? Sino que además, dentro de esa carga de trabajo que estamos duplicando, ¿cómo vamos optimizando el uso de nuestros recursos? Y como podemos ver, también hemos ido viviendo todo un proceso de optimización respecto a el uso eficiente en términos de inicio en horario de nuestras audiencias, a pesar de que la proporcionalidad de cantidad de audiencia ha ido incrementando. Otro tema que también hemos ido mejorando en el tiempo tiene que ver con la carga de trabajo a la cual puede ser asumida por un juez. En el año 2012, por ejemplo, un juez de control o de garantía veía mensualmente, este es un indicador mensual, 3.8 audiencias. O sea, tenía una audiencia a la semana, por ejemplo. Entendamos también de que en el año 2012 estábamos dentro de un proceso de implementación bastante reciente, digamos. Si volvemos un poquito a esta gráfica, pueden ver que en el año 2012 nos encontrábamos con menos de 100 expedientes que ingresaban mensualmente. Pero aún así, el año 2012, por ejemplo, cuando ya el 2013, perdón, cuando ya se empieza a incrementar la carga de trabajo, bueno, nuestros jueces ya empiezan a tomar más audiencia hasta que en algún momento llegamos a un límite en el cual no podíamos seguir incrementando los jueces porque no teníamos más recursos y debíamos optimizar justamente este recurso, que es un recurso muy costoso para todos, ¿verdad? Y en donde ya hemos llegado a ciertos promedios mensuales de 111 a 120 audiencias, es decir, ya nuestros jueces, audiencias efectivamente realizadas, no programadas, sino que efectivamente realizadas, están llevando en promedio 6 audiencias diarias, ¿ya? Hay otros casos en los que hemos tenido otros pics también, en donde hay jueces que de repente están con licencia médica o capacitación, pero en promedio pudiésemos decir también que hemos hecho una optimización en cuanto al uso de los recursos que tiene que ver con el juez. Y por otro lado, también acá les traigo algunos resultados de el impacto que ha tenido la optimización en los tiempos de la audiencia. Sabemos que la práctica y la capacitación va generando ciertos grados de expertise al interior de la institución y también en la interacción que genera con la Defensoría, con la Procuraduría, y en algún momento también nos hicimos cargo de esa problemática. Estábamos viendo que las audiencias de formulación y las audiencias de control estaban durando demasiado tiempo, y cuando llegué a donde los jueces, muy feliz y muy contento, decirle, oiga, licenciado, disminuimos en 9 minutos los controles, o sea, de 9 minutos, los disminuimos, exacto, las audiencias de formulación en promedio las disminuimos en 9 minutos y las audiencias de control las disminuimos en 12 minutos. Me dijeron, pero 9 minutos, ¿en qué me influye, digamos? O 12 minutos de una audiencia de control, ¿en qué me influye? Le dije, espéreme, porque si multiplicamos estos 12 minutos por cerca de las 1.000 audiencias que se tomaron de control y multiplicamos los otros 9 minutos por las otras 2.300 audiencias, llegamos a un total de un ahorro de 560 horas al año, es decir, teníamos en promedio ya un ahorro de 70 días de trabajo de un juez. Bueno, ahí ya como que nos empezaron a tomar un poquito más de cariño y nos empezaron a dar algún acceso también a poder seguir implementando otras mejoras. Pero la verdad es que parte de los factores era decirles, miren, al final de cuentas, con todo lo que la administración de alguna manera los molesta, exigiéndoles ciertos tiempos o midiendo o cierto tipo de cosas, esto al final conlleva un resultado y en la medida que nosotros seamos capaces de mostrar que esos resultados, al final de cuentas, se ven reflejados en la misma labor que realizan nuestros propios jueces, ya vamos generando una confianza y un espacio para entrar en un diálogo mucho más cercano, digamos. Entonces, cuando nosotros le decíamos que gracias al esfuerzo que se ha hecho
tanto al interior de la institución como a nivel interinstitucional, en la optimización, por ejemplo, de los tiempos de audiencia, y que ahora, hoy día, tienen 70 días de trabajo en los cuales hoy día ese tiempo se puede destinar a capacitación o a otro tipo de cosas. La verdad es que ahí ya vamos viendo una mejora en ese sentido. Entonces, como les comentaba, la verdad es que los resultados, los números hablan un poco por sí solos, pero quiero comentarles ahora de cómo lo hicimos. Cómo llegamos de alguna manera a estos resultados y fuimos capaces de alguna manera de revertir una situación que se nos está convirtiendo cada vez en algo más incómodo, más complejo. Muchas veces de los diálogos que hemos tenido con CEJA, con CETEC, la problemática que hay hoy día y lamentablemente en la que hemos caído muchos estados, al principio sobre todo, es decir, lo único que necesitamos son recursos, y de alguna forma u otra lo que nosotros dijimos, bueno, la verdad es que el diagnóstico que hacemos es que necesitamos muchos recursos, necesitamos capacidades, pero no los tenemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder hacer un uso óptimo de estos recursos? Y en primer lugar, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, acá lo que tenemos que hacer es ordenar la casa. Bien, difícilmente vamos a poder proyectar una ampliación de nuestra casa si de repente tenemos cajas metidas en el living, la cocina la tenemos desordenada, el baño lo tenemos sucio, digamos, en fin. Entonces, lo que primero dijimos, mira, antes de salir a tocar la puerta, antes de salir a ver qué es lo que está pasando en otros lados, antes de salir a pedir más recursos, veamos cómo tenemos la casa, ¿verdad? Y para eso generamos 4 elementos que pudieran ser básicos dentro de la implementación del modelo. En primer lugar, se definió que iba a existir una erradicación de expedientes con una numeración única. Como les comentaba, el Estado cuenta con un único juzgado de control, compuesto por 19 jueces. Cuenta con un único juzgado de juicio, compuesto por 6 jueces. Es decir, lo que hicimos fue, en primer lugar, darle una numeración única a los expedientes, independiente de dónde se encontrara. Esto vino de la mano con asignarle una competencia estatal a los jueces. Una de las dinámicas que descubrimos es que un alto grado de concentración de la población se encuentra en el área metropolitana, estamos hablando de entre un 80 y un 85% de la población del Estado se concentra en el área metropolitana de Monterrey. Por lo tanto dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un uso óptimo de esto sin necesariamente tener que destinar jueces para la materia en lugares foráneos en donde se presentan 1 o 2 o 10 expedientes al año, digamos? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, en segundo lugar, con una competencia estatal. Es decir, cualquier juez del Estado puede ver cualquier expediente independiente del lugar físico en el que se encuentre. También ordenamos el rol de los jueces. Hasta antes de la implementación de este modelo, todos los jueces hacían de todos en todos los momentos. Y una de las prácticas que implementamos fue, bueno, ir ordenando la función de los jueces. Entonces hoy día tenemos jueces que hacen un turno de audiencias, otros jueces que hacen turno de despacho, otros hacen el turno de la guardia, en fin. O sea, ordenamos un poco la agenda también y cómo optimizamos el recurso de los jueces. Y finalmente también la distribución de labores al interior del equipo administrativo por procesos, es decir, ya los dividimos en unidades operativas y rompimos este modelo que generalmente traíamos del sistema tradicional, que era estas famosas mesas en donde se le asigna a un equipo de secretario con escribiente cierta cantidad de números o de dígitos. Y otro elemento que nos permitió poder ir viendo cómo podíamos seguir avanzando en la remodelación de esta casa era implementar un sistema de monitoreo y seguimiento. Entonces, con esto ordenamos la casa. En segundo lugar, dijimos, bueno, ya que tenemos la casa ordenada, sabemos cuáles son nuestras necesidades. De alguna manera, esta es la misma curva que yo les mostraba al principio, en donde se ve un incremento de la cantidad de expedientes en el sistema acusatorio, pero también nos dimos cuenta que existía o se estaba dando un decremento o una disminución del sistema tradicional, ¿verdad? O sea, como estábamos viviendo un proceso de transición, la cantidad de expedientes obviamente que dejaban de ingresar al tradicional, ingresaban al acusatorio. Entonces, cuando llegamos ahí, el año 2013, la composición era 13% sistema acusatorio, 87% sistema tradicional, y teníamos 36 jueces.
Lo que hicimos fue transformar de este 87% del sistema tradicional a un prácticamente 87%, que es lo que tenemos hoy día en junio o en el mes de junio, al sistema acusatorio con el incremento que eso implica, pero lo hicimos en una base de mantener la cantidad de jueces, es decir, hicimos todo un proceso de transición en la cual íbamos haciendo un proceso progresivo y ordenado de cierre de juzgado del sistema tradicional, y este recurso lo íbamos invirtiendo o inyectando al sistema acusatorio para que se fuera haciendo cargo de esto. Pero si ven la línea de ingresos del sistema acusatorio con el sistema tradicional, obviamente lo ha superado por mucho, y aún así contamos con la misma cantidad de recursos. Bueno, y básicamente lo que hicimos fue que en algún momento existían 36 jueces, en donde 27 estaban en el sistema tradicional, y lo que hicimos fue ir haciendo un proceso paulatino para que parte de estos 27 jueces hoy día se transformaran en, bueno, 23 o 29 jueces, que es lo que traemos hoy día en el sistema acusatorio. Bien. Entonces, ya teníamos ordenada la casa, ya teníamos una planificación, es decir, ya sabíamos que teníamos que seguir creciendo, no necesariamente teníamos que hacer una segunda casa para poder seguir creciendo de repente, y aquí detectamos que necesitábamos quizás ampliar un poco el dormitorio y remodelar un poco la cocina para poder seguir avanzando en este proceso de implementación. Entonces, ordenamos la casa y planificamos, y con esa planificación ya fuimos haciendo un proceso de traslape, digamos, entre los dos procesos. Y finalmente, cuando ya nos encontrábamos en esa media, dijimos, bueno, metámosle un poco de tecnología para poder seguir optimizando. Y una de las prácticas que se puede decir destacable es el uso de una herramienta que hemos explotado bastante, que es el uso de la videoconferencia. Hoy por hoy, el 10% aproximadamente de las audiencias que tenemos al interior del Estado son realizadas por videoconferencia. Esto nos ahorra traslados, nos ahorra tiempos, tanto tiempo juez, tiempo funcionario, tiempo MP, tiempo defensoría, etcétera. Y por otro lado también, y sabemos que hay un tema de seguridad de por medio, ¿ya? Entonces, por ese lado, la verdad es que este es un sistema que ha tenido bastante buena recepción, en donde la verdad es que los ahorros, si bien es cierto, no son muy cuantiosos, la verdad es que más allá de un ahorro económico, hay un ahorro técnico y práctico que la verdad es que nos ha permitido seguir avanzando en este sistema. Bueno, entonces, básicamente ya eso es lo que hicimos al interior del Estado. ¿Y cuáles son las lecciones que aprendimos de alguna manera y cuáles son los elementos que nosotros vemos como factores claves para poder implementar este tipo de cosas? En primer lugar, contar con una autoridad empoderada. Si nuestro jefe, si nuestro superior, y lo veíamos ayer también con los casos, por ejemplo, de Nicaragua y en otros países, en donde la verdad es que si desde la cabeza no tenemos la claridad de lo que queremos lograr y que vamos a vivir un proceso no menor de cambio, no hay sistema que pueda prosperar. En segundo lugar, establecer los elementos de continuidad en el proceso, sistemas de monitoreo, acuerdos, leyes que permitan de alguna manera establecer y consolidar este modelo al mediano y al largo plazo. Comunicación directa y permanente con todos los actores del sistema. Este sistema sabemos que es un sistema de alta complejidad, en donde tenemos que necesariamente interactuar con el resto de las instituciones, entonces no podemos irnos, como dicen en México, irnos por la libre, digamos, y agarrar vuelo y irnos solo, porque la verdad es que es un sistema que depende mucho de la interacción. Contar con un buen proceso de capacitación, inducción y difusión del sistema. Como vieron, el 100% del personal, desde jueces, funcionarios, secretarios, etcétera, proviene, en nuestro caso, del sistema tradicional. Entonces ahí hubo que hacer también todo un proceso de cambio de switch en términos de decirle, oye, mira, ahora las cosas cambian, la dinámica es muy distinta, ¿y cómo lo hacemos? Con este tipo de herramientas. Generar confianza en el sistema, sobre todo al interior de la institución. Les mostraba todas estas gráficas, todos estos antecedentes, se los vamos mostrando permanentemente tanto a los jueces como a nuestros superiores, de manera a ir manteniéndolos sensibilizados y tranquilos con que estamos avanzando en buena línea. Involucrar siempre a los más críticos. Muchas veces tendemos a decir, no, esta persona critica mucho, así que lo vamos a aislar. No, todo lo contrario, lo que hicimos fue involucrarlos dentro de él, porque si ellos se convertían en nuestros aliados, íbamos a tener los mejores aliados en el proceso de implementación. Tratar de hacer lo que antes no se hacía, romper paradigmas,
poner en positivo las objeciones, tener la actitud de emprendedor, y con esto me quiero unir también a la penúltima frase donde dice: emprender implica aprender, ser flexibles y oportunos en la toma de decisión. Dentro del proceso de implementación no podemos estar ajenos a que hemos vivido problemática y nos hemos encontrado con muchos tropiezos dentro del proceso. Si no tenemos la capacidad de aprender de esos tropiezos y no somos lo suficientemente flexibles para tomar las decisiones oportunamente de cambio que se requieran e ir amoldando el sistema a nuestras necesidades, la verdad es que esto tampoco funciona. O sea, no podemos tratar de imponer algo que estamos, sobre todo en un proceso de implementación. Y finalmente también tratar siempre de hacer simple lo complejo. Generalmente cuando vemos números que son muy grandes tendemos a cerrarnos o a cegarnos un poquito de cómo debemos operar. Entonces parte de las prácticas es también ir depurando, ir sensibilizando sobre la importancia e ir distinguiendo muy bien entre lo urgente y lo importante. Muchas veces nos preocupamos más de lo importante dejando a lado lo urgente, cuando en realidad tendríamos que hacer lo contrario. Así que bueno, con eso espero haberles dado una pincelada y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Pablo. Bueno, hemos tenido una intervención en representación de la Secretaría Técnica para la Coordinación de la Implementación por parte del Poder Ejecutivo. Hemos tenido una experiencia relacionada con la implementación y con la gestión judicial en una entidad federativa. Y a continuación vamos a dar la palabra a una de las personas que ha estado en los inicios de la reforma procesal penal en México, un gran amigo de Ceja, que va a dar a lo mejor también la perspectiva de la sociedad civil para representar este panel y que sea un panel bastante plural. Y en ese sentido les quiero presentar a Javier Carrasco. Javier Carrasco es licenciado en Psicología y Antropología por la Universidad de Loyola en Chicago y Juris Doctor y certificado en Derecho Internacional, Derecho Comparado y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul, también en Chicago. Actualmente es director ejecutivo de la ONG mexicana Presunción de Inocencia, fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está certificado como capacitador para la reforma procesal penal y la implementación del sistema de justicia penal acusatorio por CEJA, dirige el Instituto de Justicia Procesal Penal y es capacitador en el sistema de justicia penal acusatorio, imparte materias de derecho procesal penal acusatorio, técnicas de litigio, técnicas de entrevista y derecho penitenciario, asesora al equipo de litigio del Colegio Jurista, donde ha logrado 2 primeros lugares en competencias nacionales de juicio oral. Ha impartido el curso de técnicas y destrezas de litigación oral en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y en el ITENS Campus Monterrey, así como investigado, capacitado, participado en foros nacionales e internacionales y brindado asistencia en apoyo a las reformas en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y varias entidades federativas más que no voy a leer. Asimismo, ha evaluado la reforma y es autor de varios artículos especializados. Es miembro de la Red Regional de Justicia Previa al Juicio de América Latina, donde pertenece al equipo coordinador, de la Red Nacional de Debido Proceso y Juicio Oral y de la Alianza por Competencias de Litigio Oral. Bueno, Javier Carrasco va a hablar a continuación un poco de lo que vendrían siendo los servicios previos al juicio, servicios de antelación al juicio. En México le denominan unidades de medidas cautelares. Es uno de los mecanismos más innovadores, a nuestro juicio, que están incorporados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un gran experto en esta materia y le damos la palabra. Muy bien, gracias por la invitación y voy a entrar a la materia. Esto tal vez va a ser un poco diferente a lo que han estado hablando del Poder Judicial, Tribunal, pero voy a abordar el modelo desde la gestión judicial o la importancia de asegurarnos que la persona que va a enfrentar el proceso acude a las audiencias, porque si no tenemos al imputado en la audiencia, simplemente no hay audiencia. Y creo que el CEJA ha estado cuantificando el costo que le cuesta al Estado y al tribunal el hecho de programar una audiencia y suspenderla porque no llega la persona imputada. Entonces, vamos a hablar sobre esta metodología. El CEJA tiene varios módulos, o un módulo sobre capacitación de lo que esto es. Primero, ¿qué son estos servicios previos al juicio? Son unas
unidades administrativas que están ubicadas en diferentes, cada entidad decide dónde ubicarla, pero la ubicación tiene que estar fuera de las fiscalías y fuera de la defensoría porque tiene que ser neutral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a encargar de recabar información social de la persona que va a enfrentar el proceso, ya sea detenida o que está siendo citada a la audiencia, para que con esta información la verifican, se la entregan a las partes y así las partes en audiencia, cuando se debate la medida cautelar, puedan debatir la información para imponer una medida idónea, proporcional y de mínima intervención. Entonces, eso es lo que, por eso le denominamos servicios con antelación a juicio o previos al juicio, porque su función es anterior al juicio. Entonces, aquí primero lo que les comentaba, generan la información, ofrecen la información a las partes y además también supervisan el cumplimiento de la medida cautelar y de la figura del mecanismo alternativo de la suspensión condicional del proceso. Estos servicios tienen que tener ciertos principios, el principio de legalidad, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y obligatoriedad. Esto está diseñado para que no sea parcial hacia la defensa y tampoco hacia el Ministerio Público, sino que se intenta de que el equipo técnico sea lo más imparcial que se pueda y la información, como la encuentren en la comunidad, la entregan. Esta es una misión general, me la voy a pasar. Esto es porque a veces nos preguntan en qué momento intervienen los servicios o este modelo, y la respuesta es desde el inicio hasta que concluye el proceso. Entonces, este equipo técnico, este es cómo está dividido el proceso penal acusatorio mexicano con la investigación, y tiene dos fases: la inicial, la complementaria, la intermedia, el juicio y ya lo demás, recursos y la ejecución. Pero esta unidad va a intervenir desde el momento que está la persona detenida ante en México la persona está detenida ante la Procuraduría, el Ministerio Público. En otros países es en la policía, pero aquí es donde empieza la primera entrevista para recabar la información. Esa persona puede estar detenida hasta por 48 horas dentro de las fiscalías y tenemos ese tiempo para realizar la entrevista. Pero también puede iniciar el proceso con una investigación con una persona en libertad y también se puede realizar de esa manera. Después están todas estas, esto se llama la audiencia inicial. Y estos son los diferentes momentos, y hay un momento donde se debate la medida cautelar, aquí se impone, después se inicia la supervisión, y la supervisión es un ciclo de actividades y de reportes que se le entregan a las partes hasta que concluye el proceso con diferentes modalidades. Puede concluir o puede cambiar con un mecanismo alternativo, con el procedimiento abreviado, o se va hasta juicio. Y una vez cuando se dicta sentencia, todavía se tiene que supervisar hasta que la sentencia queda firme, es cuando ya se termina de supervisar y pasa a ejecución. Todo lo que les dije gráficamente, así es como funciona. Está la persona detenida o puede ser que la investigación esté en libertad, se realiza la primera entrevista con toda la evaluación procesal, se entrega la opinión a las partes antes de la audiencia y después sigue la supervisión. Ahora, bueno, esto ya es más técnico, no voy a entrar, pero nada más la evaluación del riesgo procesal, porque a veces nos confundimos escuchamos riesgos y nos confundimos con el sistema, lo que se hacía en el sistema tradicional, que eran los estudios de personalidad y estudios de peligrosidad. El riesgo procesal no tiene nada que ver con eso, sino que solamente es el riesgo de comparecencia, sustracción o un posible riesgo para la víctima. Por ende, la información que se está evaluando y que se está cuantificando es la información social, es decir, dónde vive, cuánto tiempo tiene viviendo en tal domicilio, cuáles son sus domicilios anteriores, quién es el entorno social, si hay adicciones, si no hay adicciones, si tiene antecedentes, pero más que nada el antecedente es ver si cumplió o no cumplió con medidas anteriores. Eso es lo importante. El sistema tradicional nos hablaba, hay antecedentes, lo metes a la cárcel, ¿verdad? El estudio de personalidad está un poquito mal de la cabeza, va a la cárcel. Entonces, esa teoría del derecho penal de autor la eliminamos para estar en el derecho penal de acto, ¿sí? Esto es cómo se realiza la evaluación del riesgo procesal. Entonces hay una entrevista, se verifica toda esa información con el entorno social, se realiza la evaluación, se elabora una opinión y se entrega. Todo esto se tiene que hacer antes de que se realice la primera audiencia. Para el sistema de
adultos el Ministerio Público tiene hasta 48 horas, pero la unidad no tiene las 48 horas, tiene el tiempo que el Ministerio Público decida ejercer la acción penal. Entonces ahí tiene que tener una muy buena coordinación con el fiscal que lleve el caso para determinar si se va a resolver el caso antes de judicialización o en qué momento lo va a enviar al juez. En el sistema de adolescentes también, aparte de los 34 sistemas de justicia que les mencionó el compañero SETEC, también hay 33 sistemas de justicia de adolescentes. Entonces, esta unidad también va a funcionar para adolescentes, pero ahorita estamos ya en proceso de cambio, donde